La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por otro lado, el peso es la atracción de la masa hacia el centro de la Tierra. Por acción de la gravedad. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque para una misma masa, en función del planeta en el que estemos, vamos a tener un peso distinto. En la Tierra, la gravedad son 9,8 metros segundo al cuadrado. Esa es su aceleración de atracción hacia el centro de la Tierra. Pero si estuviéramos en otro planeta, podría ser mayor o menor, mientras que la masa se mantiene constante. Es decir, el peso al final es la atracción de la masa, pero se convierte en una fuerza. Es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra en este caso y de cualquier planeta en general, mientras que la masa solamente indica la cantidad de materia. Son dos términos que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablemos de fuerzas, porque se tienden a confundir en el día a día. Ahora tenemos que ver cómo podemos relacionar la masa y el peso con las distintas leyes. Vamos a ver cómo se relacionaría con la ley de Hooke. Y para eso vamos a utilizar una herramienta que creó la Universidad de Colorado y que se llama PET. Bueno, ya estamos en la aplicación de PET. PET es una plataforma en la que hay distintas simulaciones para ver la física o la química o las ciencias en general de forma más práctica sin tener que estar en un laboratorio. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser ver que tenemos dos muelles. Vale, cuando se coloca un objeto con cierta masa, por ejemplo 100 gramos, sobre un muelle, lo que vemos es que con respecto al otro muelle, que eran iguales en un inicio, lo que se produce es una elongación. Una elongación implica una separación entre las anillas, ¿vale? Se alarga el muelle. La cuestión es que ese muelle se va a alargar más o menos en función de la masa que nosotros le pongamos. Si estos dos muelles son iguales, hemos visto que el primer muelle se ha elongado una cierta cantidad que desde su longitud natural podemos considerar que han sido aproximadamente 11 centímetros. Aproximadamente. No, 11 no, 16 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el muelle es exactamente igual y yo le pongo la misma masa, vemos que se elonga exactamente lo mismo. Es decir, que hay una relación entre lo que se elonga el muelle y la masa que nosotros le estamos poniendo, siempre y cuando el muelle tenga la misma constante, es decir, tenga la misma resistencia a ser deformado. ¿Qué quiere decir esto? Que un muelle puede tener más o menos resistencia a la deformación. ¿Cómo vemos esto? Pues no sé si veis que en la parte de arriba tenemos como una especie de barra que pone de pequeño a grande, hablando de la constante de resorte. Podemos hacer, fijaos en el grosor de los muelles. Vamos a modificar el grosor del muelle izquierdo. ¿Vale? En este caso lo que hemos hecho ha sido hacer que el grosor del alambre del muelle sea mucho más fino. Esa disminución de grosor va a hacer que la resistencia del muelle sea menor. Si veis, en este caso, si yo ahora pongo de nuevo los 100 gramos en los dos, el segundo muelle sigue manteniendo la misma amplitud, pero el primer muelle se elonga mucho más. Se abre sus anillas mucho más porque la resistencia del muelle es menor, ¿vale? Así que para una misma masa va a haber más elongación si la fuerza del muelle es menor.
Vamos a ver qué pasa si hacemos exactamente lo contrario. Vamos a quitar las masas para que lo veáis mejor. Si yo ahora en lugar de poner una resistencia del muelle tan pequeñita con un muelle con un grosor de alambre tan fino, lo convierto en un grosor muy elevado, lo que vemos es que ahora al poner en los dos muelles los 100 gramos, podemos ver que ahora se elonga bastante menos. ¿Por qué? Porque ese grosor del alambre lo que hace es darle más resistencia al muelle, ¿vale? Así que podemos ver una relación entre lo mucho que se va a elongar el muelle en función de el grosor que tenga el alambre de dicho muelle. Relación de cuanto mayor sea la resistencia, menos se elonga el muelle, y cuanto más pequeña sea la resistencia, más se elonga el muelle, ¿vale? Podemos hacerlo tanto con 100 gramos como con cualquier otra cantidad. He hecho esto para que veáis que si el muelle tiene siempre la misma estructura, ¿vale? El mismo grosor, va a tener una misma elongación siempre y cuando la constante del muelle sea la misma. Si no, esto no va a ocurrir. Por ejemplo, antes teníamos 16 centímetros, hemos dicho, y ahora en cambio, si lo calculamos de nuevo, vamos a ver que al ponerle 250 gramos, nos encontramos con que ahora la elongación es de 41 centímetros. ¿Vale? Es decir, también hay una relación directa dentro de un mismo muelle con una misma constante entre lo que se va a elongar en función de la masa que nosotros le pongamos, ¿vale? Estas relaciones se utilizan en la ley de Hooke. De hecho, existe un aparato que se utiliza en los laboratorios que se llama dinamómetro, que utiliza esta relación entre lo que se elonga un muelle con una constante concreta frente a la masa que se le ponga, y en lugar de poner unos centímetros, lo que se relaciona es que esos centímetros van a suponer una elongación concreta del muelle y directamente nos calcula la fuerza, ¿vale? Esto ahora mismo no tiene mucho sentido, pero lo vamos a ver ahora de forma numérica para que veamos más el sentido, y vamos a estudiar la ley de Hooke en más profundidad. Como hemos dicho, la ley que relaciona la elongación del muelle con la masa que le hemos colgado es la ley de Hooke, que numéricamente se expresa con la siguiente fórmula. ¿Vale? ¿Qué quieren decir cada una de las letras de esta fórmula? Pues siempre vamos a poner una leyenda para que quede claro. La fuerza, F mayúscula, incremento de L va a ser la elongación del muelle. Es decir, la diferencia entre la longitud normal del muelle y la longitud del muelle una vez que le hemos puesto la masa, ¿vale? Sería, por ejemplo, si tenemos este muelle que tiene 6 centímetros y nosotros le ponemos una pesa, ¿vale? Una masa concreta, la que sea, y de repente nos mide 11 centímetros, ¿vale? Pues incremento de L lo que va a hacer hacer la diferencia para ver cuánto ha cambiado la longitud del muelle desde antes de tener la masa a después. En este caso, pues por ejemplo, serían 11 menos 6, 5 centímetros, ¿vale? Eso sería la elongación del muelle. Y por último, K sub E. K sub E es la constante elástica o constante de elasticidad. Se la conoce de ambas formas y lo que nos indica es la dureza del muelle, ¿vale? Es decir, lo mucho que se opone el muelle a ser deformado, ¿vale? Digamos, el alambre
en espiral tiene una cierta resistencia a que la masa que nosotros le pongamos elongue dicho muelle. Cuanto más gruesa, como hemos visto en la simulación, es el alambre, cuanto más grueso es el alambre, mayor será la resistencia, ¿vale? El muelle es más duro, con lo cual la constante elástica será mayor, ¿vale? Mientras que cuando el muelle sea muy finito, tiene muy poquita resistencia, el muelle es blando, ¿vale? Con lo cual se va a elongar mucho. Nos quedan, por tanto, las unidades que van a ser para la fuerza siempre se va a medir en newtons. La elongación del muelle en general se va a medir en metros, pero nosotros podemos ponerla en centímetros, en milímetros, en decímetros, siempre y cuando esté en consonancia con la constante elástica, ¿vale? La constante elástica va a tener como unidades newtons partido de metro, siempre y cuando la elongación del muelle esté en metros. También podemos encontrarnos la elongación en centímetros, como el ejemplo que yo acabo de poner, y entonces para poder calcularlo tiene que estar en consonancia, con lo cual para poder resolver el ejercicio que yo acabo de poner tendría que estar la constante en newtons centímetro. Si no, no sería posible porque tendríamos unas magnitudes en unas unidades y otras en otras y entonces el resultado no sería coherente. Bueno, pues esta va a ser la teoría. Vamos a ver ejercicios, pero los voy a poner en el siguiente vídeo, ¿vale? Para que podamos diferenciar teoría y ejercicios y los vídeos no sean demasiado largos. Hasta el próximo.